Si te estás planteando emprender, por favor, no montes un bar. Hay una concepción bastante equivocada en España sobre que hay ciertos negocios que son fáciles y sobre todo a lo mejor en épocas más de crisis o cuando la gente pierde su trabajo decide emprender porque se buscan su propio empleo y es gente muy valiente, muy echada para adelante, que todo el mundo respeta muchísimo porque han tomado como ese camino que la gente considera más difícil de emprender para sacar sus propias castañas del fuego. Y lo que ocurre cuando escogen ese tipo de negocios es que están muy equivocados pensando en que es un negocio sencillo, cuando no es que sea complejo en el hecho de la ejecución del negocio, sino es complejo en el hecho de toda esa base que conlleva un negocio como por ejemplo un bar. Pero cuando te hablo de un bar no te hablo únicamente de esa clase de negocio, sino que hay muchos que la gente tiene metidos en la cabeza que son los mejores para empezar a emprender y están completamente equivocados. Y por eso después acaban cerrando muchísimos negocios y muchísimas empresas por el principal problema, que es falta de dinero para continuar. Cuando hablo de negocios a un nivel muy sencillo, siempre hablo de que existen negocios que para empezar necesitas un flujo constante de dinero porque tienes unos costes fijos, que costes fijos quiere decir que todos los meses tienes que pagarlos, y después hay otros negocios que obviamente cualquier negocio tiene costes, pero que apenas tienen costes fijos y pueden tener a lo mejor costes más variables, pero que no tienes que asumir un riesgo muy grande al empezar. Un bar, aunque parezca el negocio más sencillo del mundo porque lo puedes trabajar tú mismo, tiene unos costes fijos altísimos. Igual que, por ejemplo, me habla muchísima gente por Instagram cuando quieren emprender su primer proyecto, eligen una marca de ropa. Y me sabe mal, pero fue el primer emprendimiento que hice yo también y me sabe mal desalentarlos, pero es un proyecto muy complicado. Es muy atractivo, llama mucho la atención y parece muy fácil, pero fue el primer emprendimiento que yo hice, que fue un completo fracaso. Y es con el que sobre todo mucha gente joven me habla y me dice: oye, quiero montar una marca de ropa, ¿qué ayudas me puedes dar o cómo podría enfocarlo? Y prácticamente siempre intento desalentarlos. Hay veces que es una persona que tiene un perfil muy concreto que le va a ir muy bien, pero normalmente no. Para una marca de ropa, igual que para un bar, necesitas unos costes iniciales altísimos. Y después el tema que tienen los negocios es que no abres un bar y de repente empieza a funcionar todo, sino que son negocios que necesitan un tiempo para ir ascendiendo e ir mejorando. Y cuando pasa ese tiempo, esa persona entonces ya puede considerar, por así decirlo, que el negocio es rentable y que ya da más de lo que pide. Pero esos negocios piden muchísimo, sobre todo al principio. Y es que si te planteas los costes que tiene un negocio de ese estilo, como es un bar, es que no es que solo tengas los costes de toda la materia prima que tienes que comprar, sino tienes los costes de alquiler, tienes los costes de personal o costes que, aunque no sean de personal porque lo trabajes tú, existe ese tiempo que tú estás invirtiendo en él. Y al fin y al cabo, pues un bar puede dar mucho dinero a una persona, pero también esa persona a lo mejor trabaja 72 o 80 horas a la semana. Y entonces tienes que valorar, si gano 2.500 euros o 3.000 euros trabajando 80 horas a la semana, ¿me interesa? ¿Es realmente tan rentable como un trabajo normal que tiene todos esos beneficios pues, sociales, etcétera, a los que no accedes siendo autónomo, no tienes paro, no tienes esos mismos beneficios que puede tener un trabajador normal? Entonces por eso me gusta dividir entre esos dos negocios. Y hay en ocasiones donde sí que te puedes plantear el hecho de empezar un bar, si ya tienes experiencia previa en ese sector, tienes quizá clientes ya anteriores. Hablo del bar como puedo hablar de la marca de ropa o de otros negocios de ese estilo. Si ya estás especializado en ello y sobre todo si tienes un colchón muy importante para aguantar el principio, porque seas lo bueno que seas y tengas los clientes que tengas, siempre al principio hay que hacer unos gastos continuados todos los meses que hay que mantener. Si cuentas con todo eso, entonces probablemente sea un buen proyecto para ti el hecho de empezar un bar, una marca de ropa, una clínica de algo que necesite un espacio físico y unos costes grandes. Pero si no, lo que tienes que enfocarte es en otro tipo de empresas y negocios que no necesiten ese coste de iniciación tan alto, esa barrera de entrada tan alta y que puedan permitirte estar manteniendo pues, tu estilo de vida mientras estás emprendiendo un negocio nuevo. Y ahora, para profundizar un poco más en por qué no deberías montar un bar, quiero hacerlo desde la experiencia personal de una persona cercana a mí que abrió un bar y fracasó
y te voy a decir los factores por los cuales principalmente fracasó. Que la gente puede pensar que no era por eso, que era por X, Y o Z, pero viéndolo de primera mano y teniendo conocimientos de marketing para saber cómo funciona el negocio, te voy a explicar exactamente cuáles fueron los errores que tuvieron y por qué deberían haberse planteado otra cosa antes de emprender con un bar. Y además quiero decirte después los negocios que sí que considero que si estás empezando a emprender, que si no has emprendido nunca o has emprendido pero no te ha ido bien y no tienes ese colchón tan fuerte, qué tipo de negocios son los óptimos y mejores a los que puedes dedicarte, sobre todo al principio. Pero para todo eso nos vamos a ir a la pizarra, que puedo explicarme mucho mejor. Vale, el principal tema que tiene un bar es que tiene unos costes altísimos, principalmente de alquiler. Aquí lo que ocurre, todo depende, al fin y al cabo va a depender todo del colchón que tengas, es decir, de todo ese dinero que tengas ahorrado antes de emprender, porque obviamente, a no ser que te dediques a ese tipo de negocios y vayas a pensar en tener varios y tener empleados, etcétera, se supone que tú vas a trabajar ahí. Entonces, si trabajas en un bar, te aseguro de que no puedes trabajar de nada más. Entonces va a depender mucho del dinero que tengas ahorrado y después la mentalidad de ese dinero también. Porque en este caso concreto afectó mucho lo que fue la mentalidad sobre el dinero más que el dinero en sí. Pero está el alquiler. Y en el ejemplo de la persona cercana de la que te comento, pues ya en el alquiler tuvieron una mentalidad mediana y se fueron a una zona media tirando a mala de la ciudad. Pero se fueron a una zona media, por lo tanto el alquiler era un poco más bajo, pero seguía siendo bastante dinero. Y es un dinero que tienes que pagar todos los meses. No hay un mes, si el primer mes no tienes ningún cliente, pues tienes que seguir pagando el alquiler exactamente igual. Y eso, si no tienes el caso que le ocurre a muchas personas, que cuando entran en el local tienen que acondicionarlo. Y a no ser que les den carencia, tienen que pagar alquiler todos los meses, incluso sin tener el negocio abierto. Lo mismo que cuando estás esperando la licencia, si no es un traspaso, etcétera, etcétera. Tienes que tener en cuenta que el alquiler hay que pagarlo todos los meses. Y en ese momento, al principio sobre todo, pues si esta es la vida de ese bar, al principio va a ganar nada y va a tardar tiempo en empezar a subir, hasta que pueda ser un negocio rentable. Pero hasta ese momento, pues tienen el problema de que tienen unos costes fijos muy altos. El alquiler es el principal, pero después, si te hace falta personal, si es un negocio relativamente grande, pues ese personal también cobra un sueldo todos los meses que tienes que asumir, aunque no sean todos los casos. En alquiler ya te imaginarás que obviamente hay que pagar luz, hay que pagar gas, hay que pagar etcétera, etcétera. Pero después la materia prima. La materia prima que esos bares transforman, tanto sea bebida como comida, que eso transforman y que es lo que venden. En el caso concreto en el que te hablo de esa persona cercana, lo que hicieron, te lo comento a modo de anécdota, pero para mí es uno de los principales errores que tuvieron. Cuando empezaron en el bar, pues tenían el típico mostrador con cosas para tomar por las mañanas y recuerdo que el primer día hicieron una tortilla y el primer día 0 clientes pidieron tortilla. Entonces llegó la noche y tenían una tortilla entera que se tuvieron que comer. El segundo día, esto es el primero, el segundo día volvieron a hacer la tortilla y solo tuvieron un cliente que se comió un pedazo de tortilla. Entonces, el resto de la tortilla se lo tuvieron que volver a comer otra vez esa misma noche. El tercer día volvieron a hacer tortilla, 0 clientes pidieron tortilla, de los que tuviesen, tampoco sé cifras exactas, entonces tuvieron que comer toda la tortilla entera. Entonces el cuarto día que dijeron, joder, no vamos a hacer otra tortilla para tener que comérnosla nosotros, así que no hacemos tortilla. No hicieron tortilla, 0 clientes pidieron tortilla, no pasa nada. El problema fue el quinto día. Dijeron, vale, bien, no hicimos tortilla, nadie pidió tortilla, está todo perfecto. El quinto día, ese cliente que pidió la tortilla el día segundo, volvió, no había tortilla y él pidió tortilla. Y claro, le dijeron, no, es que no tenemos tortilla, tal, no hemos hecho, o no vamos a seguir haciendo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cliente dice, hostia, pues si yo siempre me tomo un café y un trozo de tortilla, un pincho de tortilla, y no tienen, voy a dejar de venir a este local. Y si ese cliente volvió, es porque le había gustado. Era un cliente positivo, era un cliente que a largo plazo, un cliente en un bar que vaya todos los días y se pida un café solo, nada más, un café solo todos los días, son 30 euros al mes.
que en todo el año son más de 300 euros, que te da un único cliente que pide un café todos los días. Pero son 300 euros, que es mucho dinero. Pues ese cliente lo has perdido porque él quería la tortilla y no la había. Y aunque os parezca una chorrada, esto es exactamente el principal problema que tienen los negocios cuando empiezan. Y es que, pues a lo mejor tenías que haber hecho 20 o 30 tortillas y te tenías que haber comido o haber tirado esas 20 o 30 tortillas hasta tener suficiente gente que pidiese tortilla. Pero es que si una persona la pide, si una persona pide tortilla, tú tienes que tener tortilla para él, porque si está buena, va a volver esa persona. Y si está buena, ese cliente probablemente hubiese dicho, Dios, pues fui a este bar y tenían una tortilla espectacular, estaba buenísima, y va a recomendarla a otras personas que van a ir y se van a comer esa tortilla. Y va a llegar a un punto, pues como un bar que hay aquí en Valencia, que hace 15 o 20 tortillas todos los días, porque del boca a boca la gente conoce que ahí hacen buena tortilla y va. Pero el problema cuando empiezas, y no es que ellos no tuviesen suficiente dinero para poder hacer tortillas todos los días, sino era esa mentalidad de dinero que decían, ¿para qué vamos a hacer tortilla si solo nos lo pide un cliente? Si una tortilla nos cuesta hacerla hipotéticamente 10 euros y solo hemos vendido un pincho a 1 euro, ¿para qué vamos a perder 9 euros todos los días? La mentalidad del dinero es decir, no voy a perder dinero porque aunque tenga, no quiero perderlo, entonces directamente no hago tortilla. Pero es el problema, porque lo que ocurre con los negocios de los bares y con los negocios que, en general, prácticamente cualquier negocio, es que al principio es muy bajo, al principio es muy bajo, al principio es muy bajo. Pero aquí una persona te pide una tortilla, aquí van dos, aquí a lo mejor una otra vez, pero aquí de repente te piden 5 personas tortilla. Después te piden 10 personas tortilla. Y si piden 10 personas es porque la tortilla está buena. Entonces llegarán y las pedirán al final 50 personas. Y tendrás que hacer un montón de tortillas. Pero a lo mejor, en este plazo, ha pasado un año. Y un año, si estás en esa zona regular y en un alquiler de 1.000 euros al mes, por ejemplo, en un año te has tenido que gastar 12.000 euros en el alquiler únicamente, sin contar todos los gastos extras, sin contar la cuota de autónomo, sin contar luz, agua, huevos y patatas y aceite. Nada, 12.000 euros solo en alquiler. Entonces, cuando dices, vale, voy a emprender y me voy a montar un bar, tienes que contar, siempre dicen que lo recomendable es tener los gastos de un año en forma líquida, es decir, el dinero, los gastos de un año. Y a lo mejor ese bar en un año te puede costar 50.000 euros. Y tienes que saber que tienes que tener 50.000 euros y que a lo mejor esos los pierdes. Y que a partir de ahí es cuando empieza a funcionar el negocio y empiezas a ganar. Entonces, tienes que montar un bar si tienes pues, esa experiencia. A lo mejor ya te has dedicado a la hostelería toda tu vida y conoces un montón de proveedores, tienes un montón de clientes que si abrieses un bar irían. Entonces ahí, si tienes esa experiencia y tienes ese mínimo colchón económico para poder ese año aguantar, pues sí, puedes montar un bar porque interesa. Pero mucha gente lo hace teniendo lo justo de todos los ahorros de toda su vida para 3 meses de bar o 6 meses de bar y tienen que trabajar 100.000 horas para mantenerse un poquito. Y la causa principal de que la gran mayoría de los negocios cierre es eso, es falta de dinero líquido, falta de efectivo. Cuando tienes falta de efectivo y llega un punto en el que no puedes pagar el alquiler, pues tienes que cerrar. Y a lo mejor estabas justo en el punto antes de que la gente empezase a ir a tu bar, pero si tienes falta de efectivo para pagar los costes, es lo que ocurre. Y exactamente lo mismo me ocurre a mí con la marca de ropa y exactamente le ocurre a muchísima gente, porque con una marca de ropa, tú al principio tienes que destinar dinero a todas esas prendas. Y lo mismo, la mentalidad aquí es importante. Tú puedes decir, vale, al principio voy a coger solo un modelo, voy a coger un tipo de vestido. Lo que ocurre es que si dices, vale, voy a pedir 100 vestidos y no pido más hasta que los venda, que es la mentalidad que puede tener la gente. Entonces un cliente va a comprarte un vestido y después ese cliente cuando quiera volver va a decir, y no te puedo comprar nada más, me había encantado el vestido, pero no te puedo comprar más porque solo tienes eso. Entonces probablemente lo que tengas que tener son a lo mejor 20 modelos diferentes de prendas y diferentes tallas, diferentes colores, etc. 20 modelos para que a un cliente, si compra algo y le guste, después pueda ir y tenga más. Y lo que ocurre es que con la marca de ropa, que es un error garrafal que la gente no piensa, pero que es un error principal que tienen muchas personas, es que esos 20 modelos pueden ser, como mucho pueden ser de primavera a verano, pero a lo mejor son de verano y cuando llega el otoño, que solo tienes 3 meses para vender esos 20 modelos en 3 colores
en 4 tallas que al final se convierten en 300 prendas, tienes 3 meses, porque luego llega el otoño y la ropa de verano ya no se la ponen, se acabó. Y en 3 meses viene la de invierno y tienes que hacer otra tanda. Y crear ropa cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero. Y la gente no es consciente de que te hace falta todo eso para empezar, que es un proyecto malísimo para empezar desde el principio. Pero es que esto te lo digo con prácticamente cualquier cosa. Clínicas de estética también, la gente abre muchas como primer emprendimiento, clínicas de estética. Tú si haces una clínica de estética la puedes plantear de dos maneras. Una, ya tienes el local, que es un grave error al principio, pero ya tienes el local. Pero después te lo puedes plantear a cosas que requieran muchas máquinas, que puede ser depilación láser, tratamientos de belleza con máquinas muy elaboradas, y ahí estás añadiendo un coste altísimo de dinero. O puedes decir, vale, pues lo voy a hacer todo bastante manual. Y, por ejemplo, una peluquería. Que una peluquería tiene sus costes de iniciación, pero después no gastas nada, lo que se te desgasta en las tijeras o la máquina. Entonces es un emprendimiento un poco mejor. Pero aún así, el hecho de emprender al principio con un local es una decisión que tienes que pensar muchísimo. Lo que ocurre con los locales es eso, que si el primer mes no te entra nadie, pues directamente tienes que seguir pagando ese alquiler y no es una decisión inteligente. Mi caso concreto, cuando alquilé esta oficina es cuando ya llevaba en el negocio varios meses, ya tenía clientes y la oficina sabía que podía pagarla sin ningún tipo de problema. Pero al principio trabajaba desde casa porque no tiene sentido estar pagando un alquiler cuando no tienes clientes o no tienes forma de hacerlo. Pero no puedes abrir una clínica estética en tu casa, no puedes abrir una clínica estética sin un local y sin unas máquinas. Pero aquí es donde lo que te comentaba de los dos tipos de negocio, que tienes los que tienen unos costes fijos altos y los que no tienen costes fijos o tienen costes fijos muy bajos. Si no tienes unos ahorros, como te digo, para aguantar un año sin un solo cliente, si no tienes ahorros para un año y no tienes pues, esa experiencia o esa capacidad de que el negocio funcione desde ya, no deberías plantearte un negocio de costes fijos altos. Tienes que plantearte uno de costes fijos bajos. ¿Qué puede ser costes fijos bajos? Muchísimos, sobre todo los de ofrecer servicios. Ahora que está, pues ya ves que está súper en alza todo lo que es el marketing digital. Si quieres ofrecer SEO, por ejemplo, pues puedes empezar ofreciendo SEO, aprender un poquito de SEO y ofrecerlo. ¿Qué costes fijos tiene ofrecer SEO? Pues tiene los costes fijos de tu trabajo, porque lo puedes hacer directamente desde el portátil o desde el ordenador con el que estés viendo este vídeo, o me imagino que tienes algún ordenador. Pero si no, tu trabajo y un ordenador. No te hace falta más, además de impuestos, cuota de autónomos, etc. Pero no te hace falta nada más. Eso es lo único que tienes que asumir. En SEO, otro, consultoría, por ejemplo. Consultoría, cosas de consultoría. Trabajos que necesites solo máquinas muy poco elaboradas. Por ejemplo, pueden ser trabajos de jardinería. Cosas en los que tú puedas ofrecer tu tiempo a cambio de ese dinero y que tenga unos costes fijos súper bajos. ¿Yo cómo empecé? Gestionando cuentas de Instagram. Gestionando Instagram para empresas. ¿Qué fueron los costes fijos que yo tuve al principio? Pues los 290 y pico euros de la cuota de autónomos todos los meses. Ya está. Porque el ordenador lo tenía, porque el móvil lo tenía, porque la ropa con la que voy a visitar a los clientes lo tenía. 290 euros al mes. El coste fijo de un bar cuando empiezas probablemente esté sobre los 3.000 euros al mes. Entonces entiendes la diferencia y además si eres joven, al principio en España al menos, pagas 50 euros al mes durante un año y pico si tienes menos de no sé cuántos años. Entonces el coste es de 3.000 euros todos los meses, que en un año, 3.000 euros por decir una cifra relativa, en un año te hacen falta 36.000 euros y en cambio en este, si eres joven, casi nada, pero si eres una persona ya de cierta edad y no tienes esa ayuda de 50 euros, pues tienes unos costes de 3.000 y poquito euros. Son 10 veces menos lo que tienes que asumir. Y aquí tirando por lo bajo, porque si te vas a un local céntrico, que tampoco es una mala opción, pues a lo mejor ya lo duplicas y se te va a 6.000 euros al mes. Entonces es el tema, que cuando... Además, el estrés que te provoca el hecho de ver cómo te está bajando el dinero completamente, esa mentalidad del dinero que te comentaba, hace que afecte muchísimo a ese rendimiento que tú puedes darle a tu proyecto. Entonces, mi enfoque, lo que siempre recomiendo es, uno, que si empiezas un negocio, lo hagas unido a tu trabajo normal, a tu trabajo en el que estés asalariado,
y que cuando con tu negocio puedas sostener lo que ganabas con tu trabajo, es decir, que los euros o los dólares o el dinero sea el mismo, entonces puedes plantearte dejar tu trabajo y pasar únicamente a tu negocio. Pero hay negocios, hay gente que no lo considera o hay gente que pierde su trabajo y no lo tiene y entonces decide emprender. Entonces lo que tienes que hacer es un negocio en el que puedas ganar dinero, que tengas unos costes bajísimos y un margen altísimo. Cuando ofreces servicios de SEO, tu margen es casi del 100%. Cuando ofreces servicios de jardinería, tu margen es de casi el 100%. De ser niñero, de ser profesor de clases particulares. Hay muchísimas formas en las que hay un negocio y tus costes no son muy altos. Y a lo mejor puedes pensar, ya, pero es que con un bar no voy a ganar muchísimo más que paseando perros, o voy a ganar muchísimo más que ofreciendo servicios, y no tiene por qué. Según cómo lo plantees, puede ser incluso más lucrativo y ganar más dinero ofreciendo un servicio que teniendo un negocio al uso de un bar. Y te lo digo por experiencia personal propia. Y después cuando con ese primer negocio, con ese negocio uno en el que ofreces servicios normalmente, porque todo lo que es compraventa en sí, que tienes que comprar cosas para luego venderlas, aunque las transformes, todo eso yo lo descartaría como primer negocio. Y cuando ya tienes ese primer negocio, has podido escalarlo, estás ganando una cifra relativamente alta, pues a lo mejor entre 5 y 10.000 euros al mes, que tú sepas que eso te está entrando todos los días, entonces te puedes plantear un negocio de compraventa, un negocio como ese bar, un negocio como esa clínica, en el que si tienes que poner 3.000 euros o 6.000 euros todos los meses, sabes que no hay problema porque eso lo sacas de este negocio de aquí y puedes aguantar 2, 3, 4, 5 años hasta que ese nuevo negocio te dé ya más dinero que este. O directamente el que ya estás ofreciendo de servicios, que es lo que hice yo, escalarlo más y convertirlo pues, en un negocio más al uso. Y es que te voy a contar mi caso personal y yo empecé gestionando cuentas de Instagram, como te digo, y al principio, pues eso, a conocidos, a amigos, a gente que iba ofreciéndole y pues ganaba poco, pero mis costes eran prácticamente cero y lo que ganase era un 100% de margen para mí, es decir, no tenía ningún coste. Después empecé a escalarlo con programas, etcétera, que me gastaba más dinero, con freelance, contratándolos, etcétera. Pero después ya pasé a lo que es el tema agencia, que es lo que tengo actualmente, donde ya cuentas con gente a la que le pagas todos los meses, ya cuentas con gastos del local, etc. Pero yo sé que en cualquier momento me puedo volver a esto y tengo un coste de prácticamente 0 euros si en cualquier momento me hace falta. Y con la agencia, obviamente, es para escalarlo y ganar más dinero. Entonces, mi recomendación es que si quieres emprender y quieres plantearte empezar un negocio, lo empieces haciendo algo pues como esto, que puedes elegir cualquier tipo de negocio, pero que no necesites comprar, necesites hacer gastos súper altos de nada, que puedas empezar prácticamente con 0 euros. Y como te digo, puedes elegir, es que tienes infinidad de opciones. Obviamente, si eliges la de gestionar cuentas de Instagram, yo estaré encantado porque es a lo que me dedico y me encanta que haya más gente en el ámbito. Pero puedes elegir cualquiera. Y si te llama la atención, como te digo, esta, pues he preparado una formación gratuita que te voy a dejar el link en la descripción para que puedas verla y ahí te explico pues, las 3 claves que me hicieron pasar de gestionar cuentas por un precio bastante bajo a ya un nivel de agencia, a ganar bastante dinero. Y puedes empezar directamente tú y, como te digo, puedes empezar, sobre todo lo más importante, con 0 euros. No te hace falta inversión para nada porque estás ofreciendo tu tiempo a cambio de ese dinero y no tienes que asumir riesgos absurdos ni estar durante muchísimo tiempo invirtiendo dinero en algo que no sabes si te va a dar dinero finalmente o no, si va a comerse todos tus ahorros y te vas a quedar igual. Entonces, mira de la formación gratuita, mira si lo de gestionar cuentas de Instagram es para ti, porque es un punto de partida excelente. Y después ya puedes decidir si haces como yo y te conviertes en una agencia con sus oficinas, con lo que sea y escalar al máximo ese mismo negocio. O a lo mejor dices, oye, pues lo que me gusta es después pasar a lo que es ese bar o esa clínica, etc. Y lo bueno de esto, lo bueno de gestionar Instagrams para gente, es que puedes elegir y decir, como me voy a montar un bar, lo que voy a hacer es gestionar cuentas de Instagrams para bares, me voy a formar, voy a ganar experiencia, voy a saber, sobre todo, en los negocios tienes el marketing, que es fundamental, lo que es la producción o lo que tienes que hacer, las finanzas y las ventas. Principalmente es esto en cualquier negocio.
Entonces, la producción, pues obviamente si te metes en un negocio es porque la producción la entiendes, que en un bar sería pues lo que es el preparar la comida y la bebida. Las finanzas son esos márgenes que tienen los negocios. El marketing es todo lo que va alrededor, tanto toda esa publicidad como cómo funcionan todos los procesos, etcétera, y las ventas, que también están relativamente relacionadas con el marketing, pero de cómo vender lo que estás produciendo y que siempre tenga un margen positivo. Pues prácticamente todo eso lo puedes aprender gestionando cuentas de Instagram para los negocios porque vas a ganar experiencia, te vas a relacionar con ellos, vas a saber cómo funciona el negocio, cuánto puedes vender, cuánto puedes ganar de margen, y cuando ya tengas esa experiencia y ya sepas, además de tener una fuente fiable de ingresos todos los meses, tienes esa experiencia tan importante, y entonces es cuando puedes montarte un bar sin cometer los errores que cometen ellos en el resto de cosas y con ese colchón tan importante para que el negocio pueda escalar y convertirse en algo serio, que aguante y que no únicamente te queme la cabeza y no te deje progresar hacia adelante. Así que espero que asistas a la formación gratuita y que me cuentes tu feedback. Como te he dicho, te dejo el link en la descripción. Y espero que hayas aprendido con este vídeo y que nos veamos dentro porque vas a aprender aún más. Así que ya sabes, ahora haz